4 de noviembre de 2008. Ciudad de México. 18:45 horas. Un avión Learjet 45 cae del cielo como una piedra sobre las lomas de Chapultepec. Adentro van 9 personas. Entre ellas, el secretario de Gobernación, Juan Camilo Mouriño, y el zar antidrogas, José Luis Santiago Vasconcelos. ¿Accidente? Eso dice la versión oficial. Pero hay una teoría que es mucho más incómoda. Una teoría que involucra traición, narcotráfico y a un presidente que supuestamente estaba limpiando México. El gobierno federal combate con toda la fuerza del Estado a la delincuencia organizada, en particular en el estado de Tamaulipas y en otros estados del país. Además de ser nuestra obligación, es un compromiso ineludible con el bienestar de las familias y el futuro de los mexicanos. Hoy vamos a hablar de por qué estos dos hombres se convirtieron en personajes peligrosos para su propio presidente. Diciembre de 2006. Felipe Calderón llega a la presidencia y lanza su guerra contra el narcotráfico. ¿El objetivo? Demostrar que su gobierno no toleraría a los cárteles. Para esta cruzada, Calderón nombra a dos hombres clave. Juan Camilo Mouriño, secretario de Gobernación, su mano derecha, el hombre que coordinaba toda la política interna. José Luis Santiago Vasconcelos, su procurador jurídico de la PGR, el zar antidrogas, el cerebro detrás de las operaciones más importantes contra el crimen organizado. Juntos eran los ojos y oídos de Calderón en la guerra más sangrienta de la historia moderna de México. Pero algo cambió. Y ese algo los convertiría en una amenaza mortal para el hombre que los contrató. Calderón había llegado a acuerdos con Ismael El Mayo, Zambada, líder del cártel de Sinaloa. El trato era simple. El gobierno perseguiría a los cárteles rivales, los Zetas, el cártel del Golfo, la familia michoacana, mientras dejaba operar tranquilamente al cártel de Sinaloa. ¿Suena descabellado? Bueno, varios analistas y periodistas han documentado patrones sospechosos. Mientras otros cárteles eran diezmados, el cártel de Sinaloa expandía su territorio sin mayores problemas. Pero aquí viene lo interesante. Mouriño y Vasconcelos, como operadores clave de esta guerra, habrían descubierto estos acuerdos. Y no estaban dispuestos a ser cómplices. Según esta teoría, ambos planearon una conferencia de prensa donde anunciarían su renuncia y expondrían la verdad, que el gobierno de Calderón estaba haciendo tratos con el narcotráfico mientras vendía la narrativa de una guerra frontal. Imaginen el escándalo, el secretario de Gobernación y el zar antidrogas renunciando en vivo, denunciando que el presidente tenía vínculos con el cártel de Sinaloa. Sería el fin político de Calderón. Sería el fin de la guerra contra el narco, como narrativa. Sería demasiado peligroso. 4 de noviembre de 2008. Mouriño regresa de San Luis Potosí en un Learjet 45. A bordo van 9 personas, incluyendo a Vasconcelos, quien había subido al último momento. 18:45 horas. El avión pierde el control y se estrella en plena zona residencial de las lomas de Chapultepec. 9 muertos. 0 sobrevivientes. La versión oficial dice que fue un error de los pilotos, y que el avión volaba demasiado cerca de un Boeing 767 de Mexicana, causando turbulencia que desestabilizó al Learjet. Pero aquí vienen las irregularidades. Primero, los pilotos tenían licencias irregulares. Investigaciones posteriores revelaron que habían falsificado sus horas de vuelo y sus certificaciones. ¿Cómo es posible que el secretario de Gobernación volara con pilotos sin credenciales válidas? Segundo, las cajas negras fueron enviadas a Estados Unidos para su análisis. El reporte oficial dice que no se encontró evidencia de sabotaje. Tercero, la PGR cerró el caso rápidamente como accidente, sin explorar a fondo otras líneas de investigación. Cuarto, José Luis Santiago Vasconcelos no estaba programado para estar en ese vuelo. Subió al último momento. ¿Coincidencia? ¿O alguien sabía que ambos necesitaban desaparecer juntos? Piénsenlo. Mouriño y Vasconcelos tenían información que podría haber destruido a Calderón. Si anunciaban su renuncia en una conferencia de prensa y exponían los narcoacuerdos, el presidente estaría acabado. ¿No sería más lógico que alguien, dentro o fuera del gobierno, decidiera que estos dos hombres eran demasiado peligrosos, vivos? Lo más irónico de todo esto es que la guerra contra el narco continuó. Calderón siguió vendiendo la narrativa de que estaba combatiendo al crimen organizado. Los muertos se acumularon durante su sexenio.
Pero nadie preguntó demasiado sobre por qué murieron Mouriño y Vasconcelos. 9 personas perdieron la vida ese 4 de noviembre. 9 familias que nunca obtuvieron respuestas completas. 9 nombres que se convirtieron en estadística. Y mientras tanto, el cártel de Sinaloa siguió creciendo. El Mayo, Zambada siguió libre hasta 2024. Y Calderón. Calderón siguió siendo presidente. ¿Fue un accidente? La versión oficial dice que sí. ¿Fue un crimen de Estado para silenciar a 2 hombres que sabían demasiado? Esa es la teoría más incómoda de todas, pero la más cercana. Lo único seguro es esto: Juan Camilo Mouriño y José Luis Santiago Vasconcelos murieron el mismo día, en el mismo avión, justo cuando supuestamente iban a revelar secretos que podrían haber cambiado la historia de México. Y nunca hubo una conferencia de prensa. Nunca.